Evangelio de hoy miércoles 9 de octubre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 9 de octubre celebramos a San Dionisio. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículos 1 al 2 y 7 al 14. Queridos hermanos, después de 14 años, volví de nuevo a Jerusalén con Bernabé y también con Tito. Regresé porque Dios me lo había revelado. Ahí, en una reunión privada con los dirigentes, les expuse el Evangelio que predico a los paganos. Hice esto para que mis trabajos pasados y presentes no resultaran inútiles. Todos reconocieron que yo había recibido la misión de predicar el Evangelio a los paganos, como Pedro había recibido la de predicarlo a los judíos. Porque aquel que le dio poder a Pedro para ejercer el apostolado entre los judíos, me lo dio a mí para ejercerlo entre los paganos. Así pues, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como las columnas de la iglesia, reconocieron la gracia que Dios me había dado y nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de perfecta unión y para expresar su acuerdo de que nosotros nos dirigiéramos a los paganos y ellos a los judíos. Lo único que nos pidieron fue que nos preocupáramos por los pobres, cosa que he procurado cumplir con solicitud. Más tarde, cuando Pedro fue a Antioquía, yo me le enfrenté porque era digno de represión. En efecto, antes de que llegaran algunos judíos enviados por Santiago, Pedro solía comer con los paganos convertidos, pero después empezó a apartarse de ellos por temor a los judíos recién llegados. Los demás judíos convertidos imitaron su ejemplo, tanto que hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por aquella conducta contradictoria. Entonces, cuando vi que Pedro no procedía rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, le dije delante de todos: si tú, que eres judío, vives como un pagano y no como un judío, ¿por qué quieres ahora obligar a los paganos convertidos a que vivan como judíos? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Evangelio. Señor,
Enséñanos a orar. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 1 al 4. Gloria a ti, Señor. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, qué alegría reunirnos nuevamente en torno a la palabra de Dios que nos habla y nos instruye y nos ilumina el corazón. La palabra de Dios que es esa palabra amorosa, porque la Biblia, la palabra de Dios, es una carta de amor de un padre amoroso a su hijo amado. Y cada uno de nosotros somos esos hijos amados de Dios, a quienes Dios quiere hablar, a quienes Dios quiere guiar e instruir y conducir hacia la salvación mediante el poder salvador de la palabra de Dios. Y hoy, precisamente, el tema es acerca de la oración. Dice el Evangelio de hoy que un día Jesús estaba orando. Hay muchos pasajes en la Escritura de que Jesús está orando. Jesús dedica mucho tiempo a la oración. Es un continuo estar en oración. Pero dice hoy en particular que un día Jesús estaba orando y cuando terminó de orar, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Y entonces Jesús les dijo: cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Es la oración por excelencia, de acuerdo a los exégetas que saben de este tema, dicen que es la única oración registrada por los evangelistas dictada por Jesús. La oración del Padre Nuestro. Y qué importante es para nosotros este tema de la oración. El mantenernos, así como Jesús se mantenía en oración, en diálogo con su Padre, así también nosotros debemos mantenernos siempre en oración. ¿Y qué produce la oración? Pues la fe, la gracia. La oración es un diálogo, es un estar en continua relación con Dios, hablándolo y escuchando lo que nos habla. Le comentamos, le damos gracias, le decimos, le alabamos, le bendecimos, le glorificamos, le pedimos. Y luego escuchamos su respuesta. Y por supuesto que sigue de ahí, pues hacer lo que nos dice. Una de las oraciones muy eficaces que ha dado mucha santidad en la iglesia, por ejemplo, es el rezo del Santo Rosario. El rezo del Santo Rosario es invitar a María y a Jesús en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro corazón, para hacer oración. A través del Santo Rosario, el Rosario no tiene como centro a María, sino el Rosario tiene como centro los misterios de nuestra salvación. El Rosario es una oración centrada en Cristo, cristocéntrica, centrada en los misterios, la vida, los hechos de Jesucristo por nuestra salvación. Entonces, alguien me ha dicho en alguna ocasión que si no me es aburrido rezar el rosario, puesto que es muy repetitivo. Pero, pues, el sistema de vida es repetición. Por ejemplo, el respirar para que se mantenga la vida del cuerpo es una repetición constante. Siempre es lo mismo. Inhalas, exhalas, inhalas, exhalas. Siempre es así.
Entonces, en la vida del alma también es, la oración repetitiva es así, una estar respirando en el alma, respirando a través de la relación con Dios, del contacto con Dios que nos produce la oración. Entonces, el rosario, la coronilla, la misericordia, la misa, por ejemplo, también es una oración muy especial, maravillosa. Entonces hay que participar continuamente en misa, si se puede diario, mejor, ¿verdad? El rosario también diario en familia, dice una frase. El rosario, María, cada día has de rezar, porque en el camino al cielo es el primer escalón que has de encontrar. Entonces, hagamos oración siempre, desde que amanecemos, desde que despertamos, continuamente busquemos ese contacto, esa relación con Dios a través de la oración, y de ahí pues creceremos en la fe. Si crecemos en la fe, creemos en Dios, obedecemos sus mandamientos, y obedeciendo sus mandamientos tendremos vida eterna. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro y te conceda su paz, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nos vemos cuando nos veamos. Sigamos feliciando. Toda la gloria, honra, alabanza y honor sea para Dios, Rey de reyes, Señor de señores. Dios les bendiga, hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.